¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto el poder saludarles y acompañarles en esta segunda emisión de noticias de TN23. Sea bienvenido a conocer importante información. Iniciamos. Procesos estancados mantienen presos a 7 líderes comunitarios. Vecinos de Tierra Nueva, Chinautla, viven un calvario sin el servicio de agua potable. Movimiento sindicalista cuestiona la falta de pago de salarios a trabajadores de la CIT. Sectores recomiendan socializar reformas a ley de carrera judicial. Y es así como damos inicio a conocer el detalle de la información nacional. Le comentamos que organizaciones indígenas, defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente apoyan a un grupo de 7 considerados como presos políticos quienes solicitan al sistema de justicia que vele por buscar la verdad o se respalde señalamientos infundados por parte del Ministerio Público y los querellantes de empresas hidroeléctricas e industrias extractivas. Orgulloso de él, que es un hombre que ha puesto su pueblo en alto. Con estas palabras, Albertino describe cómo se siente al saber que su hermano Bernardo Ermitaño López Reyes guarda prisión desde hace más de un año, al igual que otras 6 personas originarias de Santa Elena Varillas y Santa Eulalia Huehuetenango, sindicados de varios delitos, aunque sus comunidades afirman que lo único que hicieron fue defender los ríos, el territorio y el medio ambiente. Usted sabe que él es campesino, él labra sus tierras y entonces ha sido un doble trabajo para mí, ver las tierras de él y las mías y el dolor de verlo ahí encerrado. Albertino busca la manera de ayudar a su cuñada, quien expresa que con la falta de su esposo atraviesa un calvario. Yo soy madre de 5 hijos, los 5 estudian, dependen de mí, he vivido sinceramente un calvario, pero no me he dado por vencida. He dicho, la lucha de mi esposo también es mi lucha. Priscila López vio como agentes de la Policía Nacional Civil capturaban a su cónyuge Bernardo Ermitaño López Reyes, mejor conocido como Taño López. Esta mujer ha llorado junto a sus hijos, pues a causa de esta detención que califica como injusta, percibe cómo se desintegra su núcleo familiar. Hemos estado acostumbrados a vivir una vida familiar, a convivir en familia, a participar en la iglesia juntos. Todo esto mis hijos lo extrañan. Y psicológicamente ha sido lamentable para mí verlos llorar. Aparte de eso, tratar la manera de conseguir el pan de cada día, la educación para ellos. Sí hay momentos que se me dificulta bastante, pero trato la manera de salir adelante. Además de eso, un calvario digo porque al mes de estar mi esposo en la cárcel nos quemaron nuestra casa en Santa Cruz Varías y prácticamente estamos sin hogar. Celebraciones importantes han quedado en el recuerdo, pues el líder de la familia ya no está para apoyarlos. Con la Navidad que pasó, extrañamos bastante su presencia, ya que él es una persona muy activa, una persona que por decirlo así, jala el grupo, que nos da la alegría. Entonces sí se extrañó bastante, también el Día del Padre, estamos acostumbrados a convivirlo todos juntos en casa. Priscila asegura que su esposo junto a sus compañeros no han hecho más que ejercer su papel como líderes comunitarios. Se han dedicado a defender la vida, causa que considera un ejemplo para sus hijos. Mis hijos dicen que esa causa es una causa digna, que cualquier persona, cualquier guatemalteco la deberíamos de llevar, porque estar luchando por el agua, por el territorio, es vida. Este es uno de los testimonios de la familia López Reyes. Las detenciones de los líderes comunitarios afectan a decenas de personas. Maynor Manuel López Barrios permanece en el centro de detenciones de Huehuetenango desde el 30 de noviembre del 2013. Francisco Juan Pedro permanece en el centro preventivo de la zona 18 en la ciudad de Guatemala desde el 26 de febrero de 2015. Sotero Adalberto Villatoro Hernández permanece en el centro preventivo de la zona 18 desde el 26 de febrero del 2015.
al igual que Arturo Pablo Juan, quien permanece en el centro preventivo de la zona 18 desde el 26 de febrero de 2015. Rigoberto Juárez Mateo permanece en el centro preventivo de la zona 18 en la ciudad de Guatemala desde el 24 de marzo del 2015, al igual que Domingo Baltasar, quien permanece en el centro preventivo de la zona 18 desde el 24 de marzo de 2015. El último de los capturados ha sido Bernardo Ermitaño López Reyes, quien permanece en el centro de detenciones de Huehuetenango desde el 2 de junio del 2015. Son las personas que están poniendo la cara por los más que todo por la gente campesina, la gente de pueblo. Y en más información nos comunicamos en estos momentos con Carlos Barrios, corresponsal de San Marcos, para que nos informe sobre la siguiente noticia, ya que pobladores que mantenían bloqueada la ruta suroccidente en este departamento ya la han despejado. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Carlos, le escuchamos. Buenos días. Sí, muy buenos días. 1 hora duró el bloqueo de la carretera que conduce a la zona fronteriza con México, precisamente en el municipio de Pajapita, del departamento de San Marcos, por vecinos inconformes con el trabajo que está realizando el alcalde municipal, Walter López. Como les indicaba, 1 hora duró este bloqueo de 7 de la mañana a 8 de la mañana, y en este bloqueo ya se ha retirado, las personas se han retirado del lugar y ya se tiene conocimiento que el área está completamente despejada. Según se ha informado por parte de los líderes de esta protesta, están en contra del alcalde municipal debido a que no se ha tenido ningún tipo de proyectos por parte de las actuales autoridades. Pero lo importante es que ya se tiene la vía despejada que conduce a los municipios de Nuevo Progreso, así como de Pajapita, de Tecún, Humán, Malacatán, entre otros lugares, así como de Coatepeque, del departamento de Quetzaltenango. Esta es la información que tenemos desde el departamento de San Marcos. Carlos, si aún nos escuchas, quisiéramos saber aquí en el estudio si en estos momentos o durante realizado el bloqueo se registró algún incidente por parte de las personas que se encontraban bloqueando el paso y si hubo necesidad de que las fuerzas de seguridad estuvieran presentes en el lugar. Sí hubo presencia de elementos de la Policía Nacional Civil, quienes fueron los primeros en entablar las negociaciones para despejar importante tramo carretero. No hubo ningún incidente en el lugar. Se ha informado que continuarán con este tipo de protestas temporales en la zona fronteriza como medida de presión. No indicaron que si continuarán con bloqueo de carreteras o algunas otras medidas. De hecho, habían indicado anteriormente que tomarían las instalaciones de la Municipalidad de San Marcos, pero sorpresivamente hoy, durante 1 hora, bloquearon la carretera. Gracias a Carlos Barrios por la información que nos ha proporcionado acerca de esta situación que se registra en San Marcos. Y en más noticias le contamos que un análisis realizado por miembros de ALDS establece que la aprobación de la ley de la carrera judicial demuestra que no se toma en cuenta a todos los sectores para el fortalecimiento del área de justicia. La aprobación de la ley de la carrera judicial por parte del Congreso solo demuestra que este organismo no va en el camino correcto. Así se refiere Carolina Castellanos, directora de la Asociación para la Promoción de la Libertad y el Desarrollo Sostenible ALDS. El análisis jurídico de dicha entidad establece que la normativa no tomó en cuenta el clamor popular que se resaltó en las mesas de reforma al sector justicia. Pero ahí sí que no hubo discusión de nada y cuando sentimos habían aprobado la ley de la carrera judicial. Pero si no estamos en un proceso precisamente para opinar y para decir y para todo, entonces no estamos siendo congruentes. Entonces el Congreso consideramos que debió haber esperado a que se concluya todo este proceso y además tomar en cuenta todas las opiniones de todo el mundo para poder aprobar una ley de la carrera judicial. Entonces no estamos siendo congruentes como país, pero sí debiéramos tratar de la forma más democrática posible, tratar de recoger los principales argumentos de todo el mundo, no solo de un grupito, sino de todo el mundo, para poder ir a un referendo con algo que de verdad
cumpla con lo que queremos, que haya una independencia del sistema de justicia, de todo lo demás en el Estado, que los jueces tengan independencia y libertad de trabajo, que los magistrados tengan bien delimitadas sus funciones, que haya un respeto absoluto y restricto a la ley y a la Constitución de la República principalmente. Por aparte, la empresaria considera que las presiones de diversos grupos no contribuyen a que en Guatemala exista independencia judicial. Hay mucha injerencia de los otros organismos del Estado en dictaminar especialmente casos de alto impacto o casos de mucha relevancia en el país. No vemos independencia de jueces y eso es algo que tiene que quedar lo más garantizado posible en todo este proceso que se está llevando para reformarlo. Ese es el objetivo principal, esa independencia de jueces. Hemos visto presión de diferentes grupos, sí, y que se manifiestan públicamente a través de los medios o tienen reuniones o cosas, pero muchos lo hemos visto mediáticamente, donde están ahí queriendo presionar. Qué bueno saber que sigue en sintonía de TN23, ya estamos de regreso con más información y queremos comentarles que el sitio turístico Semuc Champey en Alta Verapaz ya ha sido desalojado por comunitarios que tomaron el lugar desde hace 10 meses. Autoridades finalmente retomaron el control luego de varios intentos. El Ministerio Público informó que se efectuaron las diligencias en el parque y se logró que las fuerzas de seguridad y fiscales a cargo ingresaran al sitio turístico. Hubo necesidad de incrementar el número de agentes policiales ante la resistencia de los comunitarios y los pobladores tomaron el parque debido a que aseguran que el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, no había pagado el 30% de ingresos que corresponde a las comunidades. Y vecinos de un sector de Tierra Nueva llevan al menos una semana sin el servicio de agua potable. Se espera que la municipalidad de Chinautla les resuelva pronto la problemática. Por octavo día consecutivo, vecinos del sector de Tierra Nueva, ubicado en la zona 0 del municipio de Chinautla, debieron improvisar sus labores cotidianas en medio de la escasez de agua que les afecta. Nos afecta bastante el agua. Tenemos 8 días sin tener agua. Y la verdad es que los niños que se van a estudiar también, hoy hicieron bloqueo también aquí en la entrada por el agua, por la cuestión del agua, que es algo que nos sirve bastante. Por el momento, ¿cómo está la mesa? Pues sí, no hay agua, como un mes no está cayendo el agua. Ver qué problema, pero ahorita la población si no, ya no soporto más, ¿va? Durante un recorrido por la colonia podía observarse cómo pipas de agua abastecían del vital líquido en toneles de agua a un costo de 8 y 10 quetzales. Se espera que mañana haya una reunión con representantes municipales para poder resolver este problema. Integrantes del movimiento sindical estatal evalúan y cuestionan la falta de pago a los trabajadores de la SIT. La falta de pago a los trabajadores de la Superintendencia de Telecomunicaciones ha sido cuestionada por parte del movimiento sindical estatal, quienes ven un posible despilfarro de recursos en la institución al contar con presupuesto y no pagar a los empleados. Esas siempre han sido las irresponsabilidades que cometen algunos funcionarios. ¿Cómo es eso que cuando discuten el presupuesto dejan en segundo plano el salario de los trabajadores? ¿Verdad? Ellos tienen para contratar asesores. Yo no sé cuántos asesores tenga la Intendencia de Comunicaciones, pero son asesores que tienen un salario de 30,000 quetzales, mientras que hay trabajadores que con un salario de 5,000 y no les han podido pagar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ha despilfarrado los recursos del Estado. Por este acto, los sindicalistas no descartan evaluar algunas acciones de acompañamiento a los empleados de la SIT. Cada vez más guatemaltecos se suman a la economía informal sin derecho a beneficios laborales. Todo listo para implementar proyecto de tarjeta de débito para los programas sociales. En noviembre vence plazo para que Guatemala tenga una ley de competencia.
Ya estamos de regreso con más información aquí en TN 23 para este día miércoles. Y nos comunicamos en estos momentos con nuestro compañero reportero Hugo Morales para que sea él quien nos brinde más información acerca del caso cooptación de Estado, que por supuesto la audiencia continúa para este día. ¿Qué nos puedes comentar, Hugo? Buenos días. Gracias, Claudia. Muy buenos días. Iniciamos la audiencia número 14 de primera declaración en la sala de vista de la Corte Suprema de Justicia. En este momento el juzgador Gálvez está tomando la asistencia de abogados defensores, representantes del Ministerio Público, querellantes y los sindicados. También giró la instrucción a los agentes del sistema penitenciario retirar de las esposas a los sindicados para que estén de mejor manera en la audiencia respectiva. Para este miércoles está previsto que un total de 6 abogados puedan pasar al estrado y presentar sus argumentos de defensa como también sus pruebas de descargo. Esto para mantener el principio de inocencia de sus patrocinados y desvanecer la acusación que hizo el Ministerio Público. En forma conjunta, los abogados coinciden que a los colegas que han pasado al estrado, que son hasta el momento 14, han indicado que la acusación del Ministerio Público tiene carencias, incongruencias, mentiras. Esto específicamente en el tema de la declaración de Juan Carlos Monzón, ya que Monzón al momento de declarar informa al Ministerio Público en qué momento y qué lugar cometieron los delitos supuestamente los sindicados. Sin embargo, los defensores han manifestado en el estrado ante el juez de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez, que en ese preciso momento cuando Monzón hace mención que sus patrocinados cometieron el delito, no estaban en Guatemala. Incluso han presentado documentación de migración de que establece que sus patrocinados estaban fuera del país por cierta actividad, ya sea de trabajo o personal. Ante esto, los abogados defensores coinciden que de esta manera es como se está logrando desvanecer la acusación del Ministerio Público y obviamente ellos piden una falta de mérito a favor de sus patrocinados, indicando y subrayando que no hay indicios suficientes, mínimos o máximos para que sus patrocinados queden sujetos a una investigación penal. De esta cuenta es que para este miércoles se estarán basando de 4 a 6 abogados, todo depende del tiempo que ellos hagan su intervención y puedan continuar el resto de abogados defensores. Son 57 abogados los que tienen que tomar la palabra. Otro punto que ha llamado la atención en la sala de vista desde que se encuentran sillas más vacías. En audiencias anteriores observábamos bastantes públicos, específicamente familiares de los sindicados. Sin embargo, para esta jornada número 14 ya se logra observar sillas más vacías, más que la presencia de los sindicados, abogados defensores y los medios de comunicación, como también los sujetos procesales. Esto debido a lo extensiva que es la jornada judicial de esta primera declaración, que inicia a las 9 de la mañana y finaliza a las 15 o 14 horas de lunes a viernes. En algunos momentos se ha interrumpido, como la semana pasada, que fue el viernes, esto por el Día del Ejército. Sin embargo, para esta semana, se continuará la audiencia de forma normal y de forma interrumpida, de lunes a viernes, de 9 a 16 horas aproximadamente. Este es el reporte. Adelante, estudio. Muchas gracias a Hugo Morales por la información acerca de este caso cooptación de Estado que continúa para este día miércoles en Torre de Tribunales. Y en más noticias le contamos que el Ministerio de Desarrollo tiene listo el proyecto para utilizar las tarjetas débito en programas sociales, buscando con ello eliminar el clientelismo de este tipo de medidas. Durante una citación en el Congreso, el ministro de Desarrollo confirmó que en los próximos días serán distribuidas más de 1,000 tarjetas de débito en reemplazo a la transferencia condicionada. Con ello se dará una recarga de 250 quetzales mensuales por familia. 1 libra de leche en polvo, un cartón de huevos, 5 libras de pasta, 10 libras de frijol, 5 libras de arroz, 5 libras de harina de maíz nixtamalizada, 5 libras de azúcar, 750 ml de aceite vegetal, 2.2 libras de atol fortificado y 1 libra de sal. Y los productos que no se pueden comprar, cigarros, cerveza, licor, tiempo de aire, dinero en efectivo. El proyecto contempla una fiscalización, ya que se restringen las compras y el uso de lo que se pueda dar en las tarjetas de débito. Diaco está colaborando con nosotros con respecto a ir a chequear de que los dueños de tiendas y abarroterías no les suba el precio a 1 libra de azúcar o a las 10 libras de azúcar que tienen derecho. Eso es parte de la seguridad que vamos a tener. Ventajas hay muchísimas, desventajas tal vez muy pocas. Que ellos lo cobren.
Y les recordamos que el tema de esta semana en TN23 es sobre la economía en números rojos en nuestro país. Hablemos de la economía informal que crece en Guatemala, pero detrás de ello encontramos historia de personas que gracias a esos negocios logran sacar adelante a sus familias. Este no es un árbol cualquiera. Aquí está instalada la venta de flores y dulces de doña Carmen Estrada, una mujer que debido a su avanzada edad y por la falta de estudios debe ganarse el sustento diario en la economía informal. Tengo que trabajar porque soy una mujer sola y tengo a mi niña de 7 años, va para 8 años, tengo que trabajar para ella y el otro mi hijo también, ¿verdad? Porque lamentablemente mataron a mi hijo y entonces solita yo estoy trabajando para poder sacar adelante a ella y luchando, ¿verdad?, por la vida, porque nosotros ahorita ya estamos grandes, yo por mencia no encuentro trabajo, ¿verdad? La venta de flores y dulces es el único ingreso que tiene para mantener a su hijo y nieta de 7 años, aunque la situación es complicada porque no todos los días logra vender su producto y los gastos que tiene en casa sobrepasan los 100 quetzales diarios. Realmente ya no puede uno trabajar, ¿verdad?, así honradamente, porque luego le caen sobre uno y es una miseria lo que uno gana, porque yo por lo menos estoy ganando una miseria porque hay días vendo, hay días no vendo, entonces tengo que tener para la comida de mi niña, ¿verdad? Porque imagínense que se me enferma, tengo que llevarle con el doctor, viéndolo para su leche, para su medicina. Yo no tengo hambre, mamita. La vida de doña Carmen no ha sido nada fácil. Hace 7 años, la violencia le quitó la vida a su hijo y desde entonces ha tenido que doblegar el trabajo para sacar adelante a su humilde familia. Pero por vivir de la economía informal no tiene acceso al seguro social. Y si conseguir trabajo le ha sido difícil, ella asegura que acceder al sistema de salud pública ha sido dramático. A mí me ha costado demasiado ver a mirar a la niña. Yo he ido al general y después de que yo me enfermé también, me operaron, no vine 2 meses a vender porque estaba recién operada, me salió un tumor en la garganta. Pues gracias a Dios que ahí estoy y todavía me van a hacer otra operación. Me van a hacer otra operación en noviembre, me van a operar porque tengo otro tumor en el otro lado de la garganta. Lo que yo digo es de que realmente uno va al hospital, ya no hay ni medicina y a veces no hay ni consultas. La situación se está poniendo bien fea, pues porque uno le da tristeza que uno tal vez va directamente al hospital y encuentra el hospital cerrado y no hay ni medicina, ¿verdad? Ahí sí que la vez pasada me dieron a mí unas recetas en una servilleta, imagínense el nombre de la medicina que yo tenía que tomar. En una servietilla me apuntaron los médicos porque no tenían ni siquiera ni una libreta en el hospital. Los días transcurren para doña Carmen y con ello la buena voluntad de algunos ciudadanos. Hay gente que realmente les toca a Dios sus corazones y me devuelven, a veces me regalan 10 quetzales, 20 quetzales, o hay 2 carritos, que Dios me los bendiga. Hay una señora de un carrito azul que me pasa regalando mis 100 quetzales de vez en cuando, y otra de un carrito gris, me dice tenga para que se ayude para la nena, y entonces ahí es donde voy ayudándome yo para poder pagar, ¿verdad?, mi agua, mi luz, el alquiler donde vivo. La pobreza y la falta de oportunidades de empleo no han sido impedimento para que doña Carmen busque con una sonrisa la manera de ganarse la vida. Solamente pedirle mucho al Señor, ¿verdad?, porque Él es el único que le puede respaldar a uno. Y segundo, que ahí sí que uno sale de su casa y no sabe si va a regresar, ¿verdad? Entonces hay que pedirle a nuestro Señor y encomendarlos a la mano de Dios, porque Él es el único que puede hacer todo, ¿verdad? Y seguimos con más información, y es que la visita de los mercados se ha vuelto un reto, y es que hay quienes hacen hasta lo imposible para que el dinero les alcance y así comprar los alimentos básicos.
Mientras la pobreza extrema incrementó 8.1% por factores como la falta de empleo formales, los bajos niveles de educación y la insuficiencia de los salarios, los guatemaltecos deben buscar la manera de conseguir más dinero, porque encima de la precariedad, el costo de la canasta básica alimentaria aumentó 378 quetzales. Si lo analizamos desde una perspectiva de la seguridad alimentaria y nutricional y específicamente desde el punto de vista del acceso económico a los alimentos, existe un indicador en donde podemos determinar que ese acceso económico, pues la mayoría de personas no lo tiene. Ya hablamos del indicador de pobreza y podríamos hacer referencia también a la diferencia que existe entre el costo de la canasta básica alimentaria, que está por arriba de los 3.700 según cifras al mes de mayo de este año, y el salario mínimo. De las dos divisiones que integran el índice de los productos al consumidor, los alimentos han sido los más afectados. Productos como la cebolla, el tomate y la papa, así como las tortillas y la carne de res, han tenido precios muy altos. Hablemos que tan solo en el 2015 el precio de la libra de carne de res costó hasta 32 quetzales. Al final, los consumidores continúan pagando los platos rotos. Sí, ya no, ahora ya no se come carne como antes, ¿verdad? Que ahora se hace mucho, una vez al mes tal vez. Y ahí a lo mejor solo pollo, creo que se come más. El incremento de los productos que integran la canasta básica también daña la economía de los vendedores, porque hoy en día las ventas han disminuido. Sí, yo creo que este fenómeno se ha dado por parte de la economía, ¿verdad? Que yo creo que la economía mundial está sufriendo y nosotros esperamos con este gobierno aquí en nuestro país graduar un poco más el precio de la carne para que las amas de casas puedan obtener este producto a un mejor precio. Nosotros estamos teniendo acercamientos con los ministros de Economía. Bueno, la canasta básica sí está aumentada. Bueno, la verdura sí casi baja y sube por la época que estamos, que llueve, hay veces que no llueve, pues ahí estamos, ¿verdad? Pero sí, siempre está maleando los precios. Pero sí tratamos nosotros la manera de que la gente se acerque, ¿verdad? De que sí les ayudamos un poco también los precios para que sí se pueden comprar, ¿verdad? El panorama para reducir la pobreza en el país es complicado y la pregunta que surge, ¿cómo lograrlo? De parte del Estado, hacer fuertes inversiones en materia de capital social, que ya me refería al tema de educación, al tema de salud e infraestructura productiva. Si las personas que están empleadas y tienen un salario fijo se enfrentan al incremento del precio de la canasta básica, imagínese aquellas que se encuentran laborando dentro del sector informal. Posiblemente afrontan un mayor reto, sin mencionar aquellas que viven en áreas rurales donde no cuentan con acceso a la salud, educación y seguridad. Los tipos de trabajo informal en Guatemala son por cuenta propia sin educación superior, trabajadores no remunerados, empleados privados informales y de servicio doméstico o jornaleros. Actualmente en Guatemala hay 184,000 personas desempleadas, de las cuales 60.7% son hombres y 39.3% mujeres. La mayoría en los departamentos de Escuintla, Guatemala y Suchitepeques. Vea a estos guatemaltecos. Forman parte del 70% de la población trabajadora en la economía informal. Sin embargo, las tasas de desempleo en nuestro país apenas superan el 2.7%, lo que da envidia a países como España, Grecia y Alemania, quienes registran tasas de desempleo entre el 5 y 25%. Ellos piden una oportunidad, pues han quedado prácticamente fuera de un sistema que les permita mejorar su condición de vida, ya que en promedio cubren apenas el 60% de la canasta básica alimentaria. Me siento mal pues porque no puedo desenvolverme. Lo único que piden muchos requisitos. Yo he llevado varios requisitos y me han dicho de que no hay de esa plaza que yo quiero. Entonces, posiblemente que haya otra vaca, pero llego yo y todavía lo mismo me dicen. Aunque no hay cifras oficiales, se estima que 7 de cada 100 guatemaltecos migra desde los departamentos a la capital, buscando una mejor oportunidad, aunque no sea la mejor. Lo que quieren es generar ingresos y ayudar a sus familias de cualquier manera. Yo decidí a venir acá en la capital a buscar un trabajo. Y el trabajo que encontré acá es ponerme a este negocio que tengo ahorita.
Y hoy, gracias a Dios, ahí voy sacando a mi familia adelante con este negocio. No digo que es un ingreso bastante, ¿verdad? Pero ahí vamos pasando poco a poco, ¿verdad? Más de 4 millones de guatemaltecos forman este grupo económico y laboral, que no contribuye al Estado en materia de impuestos, pero que sí requiere sus servicios como seguridad, salud y educación. Están desprotegidos por la legislación laboral y no tienen certeza de sus ingresos mensuales. Por eso, el trabajo informal y el desempleo son conocidos como las formas de esclavitud del siglo XXI. Bien, y con esta introducción le damos la bienvenida precisamente al licenciado Carlos Martínez, analista económico independiente, con el cual estaremos abordando este tema, tal y como lo dice la introducción, la economía informal que ha crecido considerablemente en el siglo XXI. Le pregunto, licenciado, ¿esto qué lo causa? ¿La falta de oportunidades o las pocas atenciones del gobierno central a crear generación o crear precisamente oportunidades de empleo en el país? Bueno, en realidad son varias causas, no es una en específico. Sin importar el orden de jerarquía, yo menciono, por ejemplo, en primer lugar, el estilo de política económica que impulsa el Estado. No es una política económica para expandir la economía a nivel social, con un enfoque social. El estilo de política económica es como generador del mismo statu quo, favorece los mismos enclaves económicos, pero es incapaz de reimpulsar sectores pequeños de la economía, el mercado propiamente interno, por ejemplo, el mercado de pequeños productores, por ejemplo. Ahí está el primer gran problema, y los impulsores de la política económica padecen de una ortodoxia de pensamiento que no pueden entender que la economía, para desarrollarse, necesita tomar en cuenta las cuestiones internas y no solo las cuestiones internacionales o lo que está de moda. En segundo lugar, tenemos un Estado relativamente pequeño en términos de efectividad, en términos de alcance institucional. Cuando me refiero a esto, porque las instituciones no son capaces de generar, por ejemplo, un clima económico interno favorable a una expansión de la economía. Ya hablábamos en ocasiones anteriores de esto. Por ejemplo, la educación está anclada en un sistema que no genera calidad. Ya cuando el ciudadano es un adulto, carece de capacidades, o sus capacidades son tan comunes que no tiene acceso a nuevas oportunidades. Igualmente el caso del sistema de salud, pero también, por ejemplo, el Estado de Derecho. El Estado de Derecho no es un Estado de Derecho que genere confianza para que al país vengan inversiones de otro tipo, de mejor calidad, inversiones estables. Estamos anclados en un sistema de inversiones en donde más o menos se está reproduciendo lo mismo. Igualmente, desde el punto de vista del sector privado, el sector privado está anclado en un modelo económico décadas de existir, dependiente, por ejemplo, de mercados específicos, por ejemplo, Estados Unidos, Centroamérica. Ahí está concentrado el mercado externo, es decir, no hay una innovación productiva, no hay innovación tecnológica, ¿verdad?, que se combina con todos los demás factores. Esto
lo que provoca es un estancamiento del modelo. Claro. Del modelo económico, es decir, que no encuentra otras vías de escape, nada más que la informalidad. Por eso es que vemos que la informalidad crece año tras año. Por ejemplo, aunque son cifras, creo yo que ya son cifras que han quedado un poco rezagadas, se conoce, por ejemplo, que cada año al mercado laboral se incorporan alrededor de 200,000 jóvenes y el sistema económico formal tiene la capacidad de absorber 20,000 de esos jóvenes. Estamos hablando que 180,000 jóvenes o bien se generan un puesto de trabajo en la informalidad o emigran. O se quedan desempleados. Se quedan desempleados o emigran al exterior. Exacto. Por esto es que se ve un poco... o es un poco ficticia la tasa de desempleo, por ejemplo el desempleo abierto, que no supera el 3%, nunca supera el 3%, pero resulta que la tasa de escape o la vía de escape es la informalidad. Y es lo que se incrementa actualmente. Licenciado, si tomamos en cuenta lo que se ha venido trabajando durante los últimos 10 años, tanto la iniciativa privada como pública, podemos dar un número aproximado del interés de 1 a 10%, ¿cuál sería el interés por parte de estos dos sectores en poder crear oportunidades o bien disminuir esas oportunidades? Cuando escuchamos el discurso pareciera ser que hay un alto interés. Diría yo, en términos de discurso estamos hablando de 8 o 9, claro, incluso cerca de 10. Sí. Pero en términos muy prácticos, la realidad, yo creo que el interés se concreta en alrededor de 2 puntos, 3 puntos, sin mucho. Y digo esto porque lo que observamos en la realidad de la calle es un retroceso. Es un tremendo retroceso. Y las medidas que se toman parecieran jugar un efecto adverso. Doy un ejemplo. Los programas sociales, por ejemplo, cuando nacieron en América Latina, en países pioneros, ¿verdad?, nacieron con la idea de generar capacidades. A eso se refiere la condicionalidad, por eso se le denomina transferencias monetarias condicionadas, porque la entrega del apoyo económico está asociado a que las familias acudan a los centros donde van a adquirir capacidades en términos de salud, en términos de educación, capacidades para el futuro, tener mejores capacidades educativas, tener mejores capacidades físicas. Desde que nacieron en Guatemala se empezaron a distorsionar y poco a poco se fueron convirtiendo en programas clientelares, eminentemente clientelares, es decir, que servían a una clientela política, que estaban vistos como potencial de generación de voto político. Pero últimamente se abandonó totalmente la condicionalidad. Es decir, ya no es necesario que las familias acudan a esos centros de adquisición de capacidades, sino simplemente la asistencia se volvió un apoyo momentáneo, transitorio, propiamente asistencial. Entonces el enfoque de política de nuevo está equivocado. Igualmente, por ejemplo, en el país funcionan alrededor de quizá unos 2 millones de microempresarios. Claro. El Ministerio de Economía tiene la capacidad de atender unos 30,000, sin mucho. Entonces ahí vemos el efecto de política concreto. Definitivamente. Y cuando el apoyo se da para empresarios pequeños que ya están formalizados, no a los que no están formalizados. Entonces, es decir, vemos que el efecto de política realmente es mínimo o quizá nulo en muchos casos. Claro, licenciado, ya que usted toca lo de la microempresa, de hecho en el interior de la República se han lanzado diferentes programas precisamente para impulsar de esta manera el desarrollo en el interior de la República. Lamentablemente, como usted dice, estos programas no se llevan a cabalidad o no se les da un seguimiento oportuno para continuar pues apoyando a estos sectores. De hecho, lo vemos en la agricultura, por ejemplo, las personas que quieren de alguna manera
empezar a comercializar su maíz, su frijol, sus cosechas, se ven en la tarea de que los primeros 6 meses les va muy bien y luego pues de alguna manera el programa falla o ya no le dan continuidad y esas personas se quedan con la intención de haber cambiado su estatus económico en algún determinado momento. Y esta gente es la que se pierde prácticamente en esta línea y es la que se incorpora definitivamente al mercado informal. Y es por eso los números elevados en el crecimiento de personas laborando en informal. El Estado de Guatemala ha impulsado, qué sé yo, 100.000 programas, por ejemplo, de apoyo en la agricultura, pero son apoyos desarticulados dentro de una política. Es decir, son programas momentáneos, son programas que no trascienden incluso el periodo de gobierno. Muchos terminan dentro del mismo periodo de gobierno. Entonces, no hay una política consistente que articule todos esos programas y que los integre en una estrategia de largo plazo sostenibles. Y este es un problema porque los recursos no tienen el impacto en el largo plazo que debieran de tener. Entonces, hasta cierto punto los recursos del Estado se desperdician precisamente. Y podemos hacer un repaso de todos esos programas de apoyo a la agricultura. Pero el gran problema es que esos no están articulados dentro de una política consistente, dentro de una estrategia de largo plazo que realmente permita medir el efecto y poder corregir o reimpulsar esos mismos programas. Porque precisamente en la agricultura, en el sector de la agricultura se ocupa alrededor del 32% de la población laboral del país. Es bastante. Sí, y es ahí donde está concentrada la informalidad de la economía. El área rural es la más crítica. Entonces, el Estado, a través de cada gobierno de turno, ha sido incapaz de articular esos programas. No es que no haya gasto. Sí hay gasto, pero sin impacto. Entonces, ha tenido dificultad de articular esos programas en una política consistente a largo plazo. Y esto, pues obviamente, está relacionado con la debilidad institucional, con la carencia de pensamiento estratégico para gobernar. Bien, licenciado, se nos va acabando el tiempo. ¿Cuáles serían las recomendaciones que usted daría precisamente para solucionar de alguna manera el incremento al trabajo informal y brindar mayores oportunidades para incorporar a estas personas al área laboral formal? Porque de hecho es falta de oportunidades o falta de generación de empleo tanto público como privado. Bueno, en el orden interno, yo creo que sigue siendo una necesidad de concebir esa política de articulación, por ejemplo, en los programas en el sector de la agricultura, concebir también una política de apoyo a los micro y pequeños empresarios, ¿verdad? En términos de financiamiento, de tecnología, de capacitación de negocios. Y por supuesto que está pendiente el reforzamiento de la política educativa. Claro. Ese es un tema que está permanentemente pendiente. Exacto. Y que hay que corregir. Es decir, desde el punto de vista del sector privado, yo creo que también es necesario que los empresarios destinen por lo menos algún porcentaje de sus utilidades en la capacitación de la fuerza laboral del país. Excelente, gracias, licenciado. Ha sido un placer definitivamente escuchar opiniones tan concretas de analistas económicos como en su caso, licenciado, que tienen una larga trayectoria, desde luego en el conocimiento de la economía, y pueden visualizar esas situaciones y pueden también dar a conocer diferentes soluciones a este problema. De hecho, la economía en Guatemala actualmente pues, está en números rojos y eso no es para nadie un secreto, es la realidad, aunque como dice el licenciado, las autoridades digan lo contrario. La realidad de nuestro país es otra. La economía
es crítica y Guatemala y el núcleo familiar pues necesitan de alguna manera mayores oportunidades para mejorar la condición de vida. Licenciado, gracias por haber estado con nosotros. Apreciamos mucho su conocimiento y de hecho el amigo televidente que nos está viendo en este momento en directo habrá tomado consideraciones y algunas recomendaciones y puntos muy exactos de lo que se ha dicho esta mañana acá en TN23. Momento de irnos a la pausa, pero ya regresamos con más información. Hasta pronto.